Edad Media. Buenas tardes, ahora vamos a preguntarle a una de nuestras compañeras qué es lo que entiende por la Edad Alta y la Edad Media en el siglo VI. ¿Qué es lo que entiendes por la Edad Media? No entiendo. Seguimos con nuestra entrevista. Vamos a ver. Buenas tardes, ¿qué es lo que entiende usted por lo que es la Edad Alta y la Edad Media en el siglo VI? Bueno, pues que era alta y baja. Muy buena respuesta. ¿Cómo? ¿Todo habla de la iglesia? ¿Todo es relacionado a la iglesia? ¡Ay, no puede ser! Si supieran que en estos tiempos ya nadie cree en eso, pero cuidado, no se metan con mi mamá, porque no manchen, se pone toda loca. Veamos. Veamos cómo dice mi mamá. Oye, ma, ¿y tú para qué vas a la iglesia si eres bien grosera? ¡Pinche vieja, chingue usted a su madre! Yo voy porque yo quiero, ¿ok? Y te vas a ir al infierno, por decir eso. Hola amigos de YouTube, el día de hoy les voy a platicar de la escuela cristiana en la Alta Edad Media. Los aspectos administrativos culturales del dominio es la iglesia la que reorganiza la cultura y la escuela. En este caso dejen platicarles algo espectacular. La iglesia tiene una doble estructura reorganizativa. Por una parte en medio de la gente en los obispados y rectorías y en la parte alejada de la gente en los cenobios. Déjenles platico algo espectacular. Bueno, acabamos de llegar nosotros los youtubers de viaje de ver estos aspectos en esta etapa. En este tiempo donde en esta época donde debemos buscar los primeros testimonios del surgimiento pues de una nueva educación cristiana. Esto es algo pues realmente interesante. En este caso, el clero secular conserva lo que es la cultura clásica y el clero regular de los cenobios pues las rechaza el siglo en su conjunto. En este caso, permítanme comentarles unos autores. No les pude tomar foto porque como que se fresearon y no me permitieron tomarles fotos y no quisieron ni siquiera darme ninguna entrevista, entonces les voy a dejar aquí la foto. Este es el Papa Sosísimo. Había instituido la primera escuela religiosa porque decía que los sacerdotes no querían enseñar antes que aprender. El modelo organizativo de estas escuelas para la formación de los sacerdotes maestros, se podría decir así, es la escuela hebrea. Para esto un amiguito que se llama Erasmo, por cierto, muy buena onda, les recomiendo mucho platicar con él, es el autor del comentario a la epístola de Pablo. En este caso, en esto nos indica que los maestros que solían instruir a los niños en el alfabeto y en las letras, él en su obra nos explica todo esto, se las recomiendo checarlas para que puedan saber más sobre este tema. Es aquí en esta época cuando un poco de su contexto. Los arabitas son los que viven solos o en pequeños grupos. Y finalmente los girovagos van buscando la hospitalidad por pequeños días en diferentes monasterios. Esos son unos loquillos, ¿eh? Y entonces así existe en la pedagogía cristiana un nuevo elemento a considerar en la etapa infantil, que es la exigencia de una atención afectiva, y nos recomiendan tener siempre presente su debilidad, en este caso pues de los niños de la etapa infantil, al menos a lo que respecta en su alimentación. Y nos mencionan que cada edad, que cada etapa tiene que ser tratados con diferentes pues métodos, diferentes enseñanzas. En cuanto a los castigos por cosas que hacían, pues en la etapa infantil y en la adolescencia, inclusive las personas que no se podían dar cuenta del error que habían cometido eran castigados únicamente por golpes, como actualmente lo hacen nuestros papás, creo, ¿no? Creo yo. En cuanto al modo de lectura en esta época, se seguía leyendo en voz alta, como yo por lo regular lo sigo haciendo. Y para hablar del trabajo, en este caso el trabajo tiene una convicción de que el ocio es el padre de los vicios, ¿eh? Y pues bueno, amigos de YouTube, esto fue lo que yo viví en esta experiencia, en este viaje que tuve. Pero pues más adelante mis amigos de YouTubers que andaban conmigo para allá en el viaje les van a seguir platicando un poco más sobre la educación en la Alta Edad Media, que déjenles platico, está muy interesante, está muy, bueno, es muy
es muy interesante saber cómo era la época en la que se vive. Y pues como les comento, no se dejaron tomar ninguna foto, ningún video, pero se las tomé de sorpresa sin que se dieran cuenta. Entonces no me vayan a echar de cabeza, no me vayan a delatar. Aquí abajo les dejo sus páginas oficiales de Facebook de mis amigos para que los sigan, para que si les interesa un poco más el tema puedan seguir platicando con ellos. Que tengan un lindo día, hasta luego. Mucho menos en el internet. Entonces aquí abajo les voy a dejar sus Facebook, porque pues no les gusta, pero sí tienen sus redes sociales. Luego poniendo cosas o memes de ellos mismos que pues ni entienden, pero los ponen. Sobre los cenobios y sobre los obispados me platicaron sobre 2 tratados. En este caso el primer concilio, es el de Toledo, del 527, y del concilio, de Bison. En estos dos concilios, aconsejan, además de permitir a los muchachos que han llegado a los 18 años a elegir entre su vocación, ya sea que sea del matrimonio o al sacerdocio. Pues eso es bueno, porque ya aquí les estaban dando un poco más de libertad de elegir a lo que querían dedicarse, no precisamente a ser sacerdotes como antes estaban obligados. Todavía aquí pues manejan la costumbre de que los padres ofrecían a sus hijos a los conventos para que se dedicaran a ser sacerdotes. Imagínense que tu mismo padre te ofrezca para que seas, para dedicarte a la profesión del sacerdocio. Estaba difícil. También me platicaron mucho sobre la conducta de los monjes y los castigos que se ejercían en esta época. Para esto me encontré a un amigo, la verdad también él pues era un poco penoso, un poco para hablar, pero me platicó él distinguía sobre 4 tipos de monjes, se llama Benito. Y pues como les comenté, un poco penoso, y me platicó muy poco sobre estos 4 tipos de monjes, pero pues me puedo imaginar cómo eran. Aquí les muestro la foto, porque tampoco me dejó que lo grabaran ni que lo entrevistaran ni nada, entonces solo les dejo la foto para que lo conozcan y lo ubiquen, y aquí abajo les dejo su Facebook. Los monjes que eran llamados cenobitas, que son los que viven en común bajo regla. Los anacoretas o eremitas, que son los que después del cenobio afrontan la sociedad, o sea que si salen un poco de pues caer en desuso. La costumbre hebrea estaba, pues se estaba caracterizada por un método obsesivo de memorización. Imagínense, si yo no me acuerdo de lo que hice ayer, a lo que hice antier, menos me voy a memorizar unas cosas. Eso es algo, para mí muy difícil. También otro dato muy importante de esta escuela cristiana es el ejemplo de la sinagoga, que pasó pues a la iglesia, como pasó también a la costumbre de decorar las paredes con frescos que ilustraban episodios de la vida de Moisés y de Cristo. Me trabo un poco. Déjenles comento que en este caso, no sé si han visto ahorita en iglesias, así que hay dibujos o algo así, pues a eso se refería en esta escuela cristiana, es lo que hacían comúnmente, decorar las paredes. Otro dato también muy importante y que me dejó sorprendida en esta experiencia que tuve, la verdad fue increíble. Nunca pensé que la escuela fuera de este tipo. Es que el ejemplo de la sinagoga que nos da es el mérito de haber llevado a cabo por primera vez la historia en un sistema de instrucción pública y obligatoria, que es lo que ahorita no se maneja en las escuelas. El cristianismo fundado en la tradición hebrea marcó realmente una notable separación de la tradición antigua, que lo que quería era separar, los grupos populares en esta época. La nueva tradición cristiana va a ignorar lo que se venía manejando en las épocas anteriores, la discriminación en la educación en otras sociedades. Eso es en cuanto a la educación cristiana. Ahora les voy a platicar también algo que también noté en este viaje que tuve, fue sobre la escuela en los obispados y en los cenobios. En este caso, déjenme comentarles, se venían estableciendo, me platicó, como les digo, uno de los autores, pero no. Aunque así en Roma no encontramos sino hasta muy tarde el gusto por la competencia deportiva y la cantidad de competencias gimnásticas
y de muestras existentes en Grecia. Así observamos una neta diferente respecto al uso de los griegos, siendo la preparación directa para la milicia. En el cual dice que antiguamente no se enseñaba nada que no se debiera aprender acostado. Hemos de recordar que la educación física que preparaba el futuro ciudadano al uso de las armas para la defensa de la propia patria y la defensa contra las otras patrias. Qué difícil, ¿no? Imagínense ahora en la escuela enseñar educación física a usar una arma. No manchen. Yo voy a hablar de los maestros libres y las universidades. Paralelamente el surgimiento de la economía y mercantil de la ciudad y la organización de los municipios, se produce un proceso nuevo en la introducción, con el nacimiento de los maestros libres, que fueron clérigos y laicos. Ahí dice que enseñan también a los laicos. Dice que con su licencia docendi, concedida por el Magischola, y enseña qué raras palabras, muy raras. Bueno, se supone que ahí hubo como cambios así de los maestros, que antes los maestros eran como un poquito más rígidos, como que les gustaba, eran muy les gustaba el dolor, les gustaba disfrutar como sus alumnos sufrían porque no se aprendían las cosas y ellos los golpeaban, eran como masoquistas, era un poquito loco, así como que les gustaba pegar y disfrutaban el dolor de los niños. Entonces, pues ahora ya es muy diferente, ahorita ya como que los maestros son como más alivianados y les gusta que sus alumnos aprendan de diferente manera, que tengan diferentes enseñanzas. A veces los maestros de antes los golpeaban por no aprenderse, no sé, las, let, las letras, o no aprender a leer, o no aprender a escribir. Era muy duro para los niños de antes. Y ahora ya los niños son bien burros porque los maestros son bien consentidores. Y pues les gusta ahorita a los niños que los traigan arreados, y pues no está tan chido eso. Y pues sí, así, ahorita con lo del internet, pues es muy difícil que los niños ya se mantengan así como nosotros, que aprendimos a golpes, a regaños, a insultos. Mm, Antes las escuelas enseñaban muy raro, ahorita ya como que son muy diferentes. Creo que ahorita los niños aprenden más por internet, así como se graban más las cosas. Por ejemplo, hay un video que anda ahí circulando por las redes sociales que dice, y que agarré y que me dice, y que agarró y que le digo, no, ya no le dijo nada, y que agarré y que me dice todo eso. O sea, los niños como que se lo graban, no sé, tienen como una memoria, pero nada más se guardan las cosas malas, no las buenas, porque es lo que le conviene al niño, porque así son los niños, y así somos nosotros también, nada más nos acordamos de lo que nos conviene. Dice esta última que es un primer momento Corsenias, o la del derecho civil.
dice que diversas y complejas de la historia de los orígenes de cada universidad. Se llevará cerca de 80 a finales de la Edad Media. El poder del papal e imperial o regio, que al principio interviene en su reglamentación, decide que se establezca como fundaciones propias de Salamanca, Roma, Nápoles, Viena, Praga, Cracovia, etc. Que se supone que estas escuelas iban a estar en todas estas ciudades para empezar a regirse ahí. Dice que parece ser que su origen cabe buscarlo en la confluencia espontánea del clérigo de distintas procedencias para escuchar las lecciones de un famoso hombre doto. Se produce entonces un característico fenómeno de los clérigos vagos. Órale. No sé si sean como esos niños que ya son ninis y ya no estudian y andan ahí de borrachitos por las calles. No, es que en verdad ahorita ya a los niños no les gusta estudiar y andan ahí viendo a ver qué hacen, si andan robando o tomando de borracho. Tengo varios amigos, ¿verdad? Pero dicen que los mantienen. Bueno, cada quien, no, a mí no me mantienen. Yo con trabajos me mantengo. Pero bueno, eso no vale. Ahorita las maestras son muy liberales y yo me he dado cuenta. Porque pues yo voy a ser maestra y pues tengo muy diferentes maneras de pensar que a las maestras de antes. O sea, todavía no soy maestra, pero pues ya como si fuera, ¿no? No pienso enseñar de la misma manera que nos enseñaron a nosotros. Por ejemplo, a mí me enseñaron también con golpes y pues eso no se me hace correcto. Un niño no aprende con golpes, ni con insultos, ni nada de eso. Yo pienso que los niños deben de aprender con cariño, con buenas enseñanzas y buenos valores, porque es lo que aprenden los niños y lo que se les queda. Yo les voy a hablar de la nueva cultura escolástica, la cultura que los cenobios ofrecían a los oblatos y a los monjes. También las rectorías y obispados ofrecían a los clérigos salmos y sagradas escrituras en general, más la ley eclesiástica, preparación formal en leer, escribir y hacer cuentas. Hola de nuevo, ahora les voy a hablar de las experiencias de vida en una escuela cenobia. ¿Cuál fue la disciplina y el contenido de los estudios en esas escuelas? Hablar de los salmos, música, cálculo y gramática. Qué aburrido, ¿no? Y qué difícil el cálculo. Yo por eso estoy estudiando pedagogía, porque no llevo y no me lo sé. El Concilio Romano habla de letras, leer y escribir de las artes liberales. Mientras todos trabajábamos, Fernanda comía. Ay, ¿cómo me va? Y Laura pues también. Canónicas ciudadanas, ahí sí tú, Fernanda. Ay, ¿yo qué? Eres tú. Ah. ¿Escuelas? Nayeli, no te escondas. Canónica. Bien trabajadora. Sí, como si la vieran, es bien burrota. Canónica. ¿De qué te ríes tú? Ciudadana. De lo que dices, Fernanda, ya. Déjame trabajar. A ver. ¿Este aquí no va a ser las escuelas canónicas? ¿Marifer? No sé de quién es escuela. ¿Tú cuál vas? ¿Y tú qué eres? escolástica. Ah, sí, entonces tú, Fernanda. No has hecho nada y estás muy grave. Uy, Que pues uno no no. trabaja. A ver, vamos a hacerle una entrevista a Diana. No, ¿Sí? ¿La época? ¿Es ese? la época carolingia. ¿A quién le dijiste, Cintia? La escuela entre papado e imperio. ¿Esa quién? ¿Esa tú, Fernanda? Ah, no, esa no. Arturo, ¿no? Arturo. Al pendejín. Ay. Eso no, mensa.